queda más fácil para aprender, ¿no? Pueden responder más rápido. Amén. Amén. No vinieron, se quedaron. Bueno, ¿cuántos aquí han oído la palabra del Señor? ¿Se han oído su voz? ¿A cuántos el Señor les ha hablado? Amén. ¿Y cuántos han o hemos obedecido? Muy pocos. ¿Cuántos hemos obedecido a la voz del Señor cuando Él habla? Amén. Yo creo que a veces obedecemos, pero como que momentáneamente, porque se nos pasa. Hoy nos dicen algo y lo aprendemos, lo obedecemos, pero muchas veces saliendo de la puerta, ya. Lo que aprendí, lo que obedecí fueron los 30 minutos que la persona que se paró aquí expuso la palabra. Los 30 minutos que el Señor le permitió a esa persona enseñar lo que ya le enseñó. Amén. Y para esto quiero que aprendamos un poquito hoy más de la palabra del Señor. Y abramos nuestra Biblia en la carta a los Hebreos. El capítulo 3, verso 7, cuando estén ubicados, o bueno, si quieren leerlo allí. Y dice la palabra del Señor: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. Si oyereis hoy su voz. Y yo tuve un conflicto bastante fuerte con esto porque no lo entendía. No lo entendía. Incluso el martes saliendo del trabajo en camino para acá, pero si oyeres, y me daba vueltas y me daba vueltas esa frasecita: si oyereis hoy su voz. Y yo le venía preguntando al Señor: ¿qué es lo que quieres decirme con esto? Si oyereis, ¿qué es oír? ¿Qué es oír? Pregunto. ¿Alguien sabe? O escuchar. ¿Qué es escuchar? Amén. Oír dice que es percibir con el oído los sonidos y es un acto involuntario, es decir, que usted no lo controla. Usted oye todo, pero escucha o escuchar es un acto de voluntad. Es decir, cuando usted a alguien le está hablando, usted le puede oír, pero muy fácilmente no le puede escuchar. ¿Por qué? Porque está concentrado en otras cosas. Seguramente le están hablando y usted está viendo el celular, está pensando en otras cosas, está pensando en qué fue lo que hice en el trabajo, en qué es lo que voy a hacer mañana, qué me voy a colocar mañana, ¿sí? Y la persona está ahí hablando y hablando y hablando y usted oye un sonidito como un ruido y pasó desapercibido. ¿Y qué se necesita para oír o escuchar? Aquí, atención, aquí la experta en la parte auditiva. ¿Qué se necesita para oír o escuchar? Así a grosso modo, para oír se necesita primeramente tener oído y que ese oído esté funcionando bien. Es decir,
que tenga el correcto funcionamiento auditivo. Y además de eso, se necesita un sonido que oír. ¿Y qué es un sonido o qué es el sonido? ¿Qué es el sonido? ¿Alguien aquí que me pueda decir de pronto algo así que entienda por sonido? O que usted diga esto es lo que significa sonido. ¿No? Sonido dice que es el resultado de la vibración de un cuerpo sonoro, y para que haya sonido, primero debe haber una vibración. Y yo creo que aquí todos tenemos oído y está funcionando. Y oímos las vibraciones que llegan estimuladas al oído. Y este sonido tiene unas cualidades, 4 en particular. Los que saben de música deben conocer más este tema. Amén. Dice que el sonido, sus 4 cualidades es altura o tono, que por eso conocemos los sonidos que son graves y agudos. También está la intensidad, que puede ser fuerte o puede ser débil. Tenemos también la duración, que puede ser corto o puede ser largo, largo, largo. Y en particular tenemos el timbre, amén, que dice que es la cualidad de distinguir los sonidos. Es la voz que nosotros emitimos, es la huella auditiva que oímos y que cada uno de nosotros tiene. Amén. Y teniendo esto en cuenta, yo quiero que entendamos un poco. Cuando el Señor nos habla, nosotros le oímos, le escuchamos. Yo me detuve mucho en esta palabra que dice ahí y es oyereis. ¿Qué de pronto ustedes entienden por oyereis? Si oyeres, oyereis, ¿no? Oyereis es la conjugación en futuro del subjuntivo. El español es bastante complicado. Nosotros lo hablamos por inercia. Y el subjuntivo es un tiempo gramatical que se usa para expresar deseos, órdenes, posibilidades, opiniones, ambigüedad y también para describir situaciones que no han ocurrido todavía. Dicho esto, cuando el Señor nos dice, si oyereis hoy su voz, nos incita, o el deseo de Él es que le prestemos atención hoy, porque es lo que nos dice el versículo, hoy. Y es lo que nos dice el Señor porque dice, como dice el Espíritu Santo. Y esto nos lo dice porque viene hablando en toda esta carta que el Señor, fíjese cómo inicia esa carta, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Amén. Primeramente le habló a nuestros padres por los profetas. Y hoy nos enseña a nosotros por su Hijo, por Jesucristo. Pero fíjese que así como les enseñó a los padres por medio de los profetas, cuando Él hablaba por medio de ellos, hubo muchas personas que no atendían su voz, que no le escuchaban, que no le obedecían, porque eso es lo que nos quiere decir esa palabra. No endurezcáis es obedecer. El Señor eso es lo que quiere, que nosotros le obedezcamos a su palabra cuando Él habla. Y mire que la voz de Dios tiene un timbre particular y debemos estar atentos porque Él siempre está hablando. Siempre nos está hablando en todo. Fíjense que desde el inicio, usted en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se puede dar cuenta que el Señor en todo tiempo está hablando. Ya sea que envía a una persona a llevar la palabra o ya sea que nos hable al oído.
que nos susurre al oído, dice la palabra del Señor. Y si nos fijamos en Génesis, en el inicio, dice que el Señor habló. Y enseguida que el Señor habló, se hicieron las cosas. Génesis 1:3 dice que el Señor, les voy a leer, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Obedeció la nada, porque estaba todo, dice la Biblia, estaba todo desordenado. Habló y obedeció la nada. Y si la nada pudo obedecerle al Señor y pudo oír, ¿por qué nosotros no? Si nosotros sí entendemos, si tenemos sentimientos, si tenemos emociones y fuimos su creación perfecta, porque no habló y dijo hágase el hombre, sino que con sus manos nos hizo a detalle a cada uno de nosotros. Pero es que el hombre quiere hacer lo que quiere, lo que le parece bien. Quiere hacer lo que le da la voluntad, por no decir lo que le da la gana. Amén. Y quiere tapar todo. Porque fíjese que después que el Señor lo hizo, cuando se dejó engañar por el enemigo e hizo lo que no debía hacer, es decir, desobedeció al mandato del Señor, quiso esconderse. Amén. El Señor estuvo hablando con él y hablaba con él siempre. Fíjese eso tan bonito, que estar usted en un lugar donde el Señor lo ha puesto, lo ha colocado, y usted hablar siempre, continuamente, como hola Señor, hola Dios, Dios, ¿cómo estás? Y todo el tiempo estaba hablando el Dios con el hombre. Pero llegó un punto cuando desobedeció que él quiso hacer como bien le parecía, porque más adelante, en el mismo libro de Génesis, dice que y oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto, porque el Señor se paseaba por el huerto y se pasea aquí, se pasea en nuestras vidas y se pasea en cualquier sea el lugar en el que nosotros estemos. Pero como el hombre había desobedecido, ¿qué hicieron? Intentaron esconderse, porque no nos podemos esconder de Él. No nos podemos esconder de Él. Amén. Intentaron esconderse. Y quiero que detallemos eso, que el Señor siempre está presto a hablar con nosotros, a acercarse a nosotros. Pero nosotros somos tan torpes que no entendemos. Y el Señor sigue tratando con nosotros. Y Él insiste, y Él insiste, y nos llama, y nos habla de una u otra manera. De una u otra manera. Y cuando Él nos habla a nosotros, nos llama con nombre propio. Amén. Nos llama con nombre propio. Fíjese que el Señor habla, esta carta que leímos dice que Dios habiendo hablado en otro tiempo y de muchas maneras. Y quiero que lo confirmemos aquí. Leamos en Job. El libro de Job, muchos aquí, yo creo que todos lo conocemos. Y después que a Job le ocurre todo esto, que tiene su diálogo, su enfrentamiento, su confrontamiento con los amigos que fueron a estar con él, mejor dicho, a acompañarle. Después de todo esto, llega un momento en el que uno de los hombres que fue allá con él, no de los tres amigos que nombran allí, otra persona, se llama
Eliud. Otra persona ajena le dice, después de haberle confrontado, le dice, no tengas miedo de mí, porque yo he oído lo que tú has dicho, la sabiduría que viene de ti. Y mira lo que dice el Señor por medio de él. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Job 33:14. En una o en dos maneras habla Dios, pero ¿sabe qué? Pero el hombre no entiende. Pero si oyeres hoy su voz y no endurecemos nuestro corazón, fácilmente le oiríamos. Amén. Fácilmente entenderíamos. ¿Y sabe por qué no le oímos y no le entendemos? Porque no estamos familiarizados con la voz de Dios. Porque nos hemos distraído en otras cosas. Trabajo, universidad, relaciones de amistad, relaciones laborales, proyectos, sueños, ambiciones que cada uno de nosotros tiene. Y hemos descuidado la voz de Dios. Y cuando Él nos habla, entonces no entendemos, entonces decimos, no, eso es el hermano que me quiere decir eso. No, eso es la hermana que me tiene envidia y entonces no quiere que yo sea de esta manera. Pero resulta que es el Señor hablando por medio de ese hermano o por medio de esa hermana. Pero como no estamos tan familiarizados con la voz, con el timbre del Señor, con la voz de Él, pues entonces no le entendemos. No prestamos atención y por ende no le obedecemos. Porque hemos endurecido el corazón que el Señor mismo nos dio. Amén. Y mire que el Señor ahí continúa diciendo que Él habla en sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído. Oigan bien, hermanos, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Por la Biblia podemos encontrar que hubo a varias personas que les habló. Les voy a dar dos ejemplos sencillos. A Samuel el Señor lo llamó. Amén. Y lo llamó con nombre propio. Amén. Primera de Samuel 3, del 4 al 7. Dice la Biblia que estando en el tabernáculo era que estaban, ya ni me acuerdo. Y él estando allá ya era tarde, ya era noche y se fue a dormir. Y cuando se fue a dormir, enseguida el Señor lo llamó y lo llamó con nombre propio. Lo llamó con nombre propio. ¿Y saben qué hizo Samuel? ¿Sí recuerdan? Amén. Él no prestó atención, sino que de una vez fue corriendo a donde Eliud a preguntarle por qué lo llamaba. Y fíjese que ahí mismo la palabra del Señor nos dice que todavía no le había sido revelada la voz del Señor a Samuel. Amén. Y eso me da a entender a mí que probablemente muchas veces el Señor nos ha llamado y no hemos prestado atención por eso mismo. Porque puede que como a Samuel, a diferencia de Samuel, sí se nos haya revelado la voz de Dios. Pero como no estamos familiarizados con ella, la pasamos por alto. Amén. La pasamos por alto. Por eso necesitamos activar la sensibilidad a la voz del Señor.
porque parece que queremos o llevamos una vida cristiana superficial. Solo lo que yo creo que está bien, solo lo que me conviene. Amén. Y no escucho, no oigo lo que el Señor me dice hoy. Y no es solamente hoy, es siempre. Es siempre. Fíjese que hubo otro hombre que le habló en visión. A Pedro el Señor le habló en visión. A Pedro y a Cornelio. Cuando el Señor envía a Pedro a la casa de Cornelio. Amén. ¿Quiénes recuerdan esa visión que él tuvo? Amén. Él estaba en la casa de un curtidor de pieles. Y estaba ya cansado y con hambre. Pero mientras preparaban la comida, Pedro entró en un estado de éxtasis, dice la palabra del Señor, Hechos 10, del 1 al 17. Y allí en ese estado de éxtasis, el Señor le mostró, digámoslo, una cobija que bajaba por sus 4 lados y en ella contenía toda clase de animales. Y el Señor con nombre propio le llamó y le dijo: Pedro, mata y come de lo que hay allí, de lo que ves. Y fíjese que Pedro, habiendo conocido al Señor, habiendo caminado con Él, habiendo oído la palabra del Señor antes, no entendió, porque le dijo: soy judío, yo no como esa clase de animales, porque son malditos, según la tradición judía. Entonces el Señor tuvo que decirle: no llames inmundo o maldito. Amén. Amén. ¿Sí me están entendiendo o no me están entendiendo? ¿Sí me estoy dando a entender? Amén. Entonces, qué bueno, qué satisfactorio es cuando Él nos habla y nosotros escuchamos. Y como dice la carta de Hebreos, en otros tiempos habló por medio de los profetas. Los profetas anunciaron la venida del Señor. Uno en particular. Amén. Isaías 9:6. ¿Y cuántos le creyeron? Muy pocos. Muy pocos. Ni siquiera le creyeron al mismo Dios cuando Él vino, cuando se manifestó. Muy pocos, e incluso le aborrecieron. Él nos habló antes, pocos creyeron. Él nos advierte a nosotros qué es lo que no debemos hacer, qué es lo que no nos conviene. Él nos advierte en todo tiempo, porque Él quiere que nosotros estemos un día con Él, el día que Él ha provisto para nosotros tener ese encuentro, si es que estamos vivos. Porque la misma palabra del Señor lo dice: no todos moriremos. Amén. Y cuando Él venga, no todos estaremos con vida. O no todos estaremos muertos. Mira que la palabra del Señor también nos advierte. Proverbios, el capítulo 1, dice, bueno, nos da a entender que para tener sabiduría y doctrina debemos estar atentos a la voz del Señor. Y entonces la palabra del Señor nos dice: hijo mío, oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y entonces continúa diciendo: si los pecadores quisieren engañarte, no consientas. Mira que el Señor nos aconseja en todo tiempo. Nos advierte qué es lo que debemos hacer. Pero nosotros como que estamos atentos a otras cosas que no nos edifican, no nos convienen.
no son las cosas que nos van a llevar a un día estar con Él. Gloria al Señor Jesús. Por eso, repito, necesitamos activar la sensibilidad a la voz de Dios. Entender lo que Él quiere decirnos y obedecer. Atender a la voz del Señor, porque Él siempre está presto a nosotros y nos llama, nos busca. El Señor habla en todo tiempo. Dice que está a la puerta y llama, no toca, llama. Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyeres hoy su voz. Si oyereis hoy su voz, obedezcan, es lo que quiere decir. Si oyereis hoy su voz, habríamos evitado tantas cosas que nos han sucedido en nuestra vida. Al faraón le habló muchas veces y él no entendía. Hasta dijo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a su pueblo? Al faraón le envió 10 plagas. Y yo pregunto esta noche, ¿en cuál plaga vas tú? ¿Y cuántas más estás esperando para obedecer la voz de Dios? ¿En cuántas? ¿Y cuántas más necesitas? ¿O cuántas más estás esperando para poder atender y familiarizarte con la voz de Dios? ¿Qué más necesita el Señor hacer en tu vida para que le tomes en serio? ¿Qué más tiene que hacer el Señor para que por un momento siquiera atendamos su voz? ¿Cuántas veces más tendrá que seguir hablando el Señor? Llamándonos. Que no se nos escape el tiempo, hermanos, con excusas para no vivir acorde a la palabra del Señor, sino como a nosotros nos parece bien. Que no se nos escape el tiempo en cosas vanas. Que no se nos vaya la vida planeando una vida en este plano terrenal, cuando tenemos una promesa grande. Que no se nos escape la vida intentando crear, qué sé yo, grandes riquezas, obteniendo grandes conocimientos, intentando ser reconocidos tal vez por vivir una vida superficial en lo espiritual. Porque yo creo que cuando tenemos alguna oportunidad para crecer laboralmente o para crecer intelectualmente, le dedicamos el 100 y hasta el 200% a esa meta. Y estudiamos y preguntamos y nos preparamos para poder aplicar tal vez a ese ascenso, pero no nos dedicamos y no nos entregamos 100 y 200%, ¿por qué no?, a estudiar la palabra del Señor, a saber qué es lo que el Señor quiere decirnos, qué es lo que Él quiere hablar a mi vida.
y que no tengamos que vivir el tormento de la separación. Porque esto que el Señor nos ha dado, este regalo precioso de la salvación, la podemos perder si no prestamos atención. La podemos perder. Si nos descuidamos, la podemos perder. Si no prestamos atención a lo que el Señor nos dice por medio de su palabra, la podemos perder. Si no oyeres hoy su voz, puedes perder este maravilloso regalo inmerecido que hemos recibido de parte del Señor, por andar pendiente de otras cosas, por andar pendiente de lo que no edifica, de lo que no conviene, de lo que tal vez ni necesita mi alma, porque es ella a quien necesita, es a su creador. Amén. Y si usted no entiende y si yo no entiendo qué es lo que el creador quiere de mí, preguntémosle a él. A veces queremos que otra persona nos diga lo que tal vez queremos oír. Ay, hermano, puedo hacer tal cosa. Ay, hermano, puedo ir a tal lado. Ay, hermano, me puedo hacer tal cosa en el cuerpo. Pregúntele al creador. Pregúntele al dueño de ese cuerpo que usted puede disfrutar hoy. Pregúntele al dueño suyo y mío, ¿qué es lo que quiere de su vida, de mi vida, de nuestra vida? Y que no estemos dormidos cuando el Señor llame. Que no suframos el tormento de la separación. Que no estemos dormidos cuando la voz del Señor esté llamando a la puerta diciendo, ábreme. Que no pongamos excusas cuando Él nos está llamando, cuando Él nos está hablando. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno es oír la palabra del Señor. Y más que oír la palabra del Señor, es hacer caso. Obedecer. Obedecer a lo que Él quiere decir a mi vida, a lo que Él quiere decir a tu vida. No nos descuidemos. No nos descuidemos, hermanos. No descuidemos esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. No descuidemos esto. Porque el ser humano, cuando las cosas son regaladas, no le presta mucha importancia. A eso tiende el ser humano, a no prestar importancia a lo que es regalado. Y como esta salvación es regalada, puede que no le estemos prestando tanta atención y la estamos perdiendo. Amén, perdiendo. Y mire que estamos muy confiados que el Señor está con nosotros, pero Él se cansa y se puede ir. Se puede apartar. Gloria al Señor Jesús. Que no estemos dormidos como aquella esposa que dejó afuera el esposo. Amén. Dice la palabra del Señor, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. El Señor está a la puerta y está llamando. Que no nos pase como esta esposa que colocó excusas y le dice, es que me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir?
he lavado mis pies, ¿cómo he de ensuciarlos de nuevo? Y mientras ponía excusas para esto, mientras se alistaba para ir a abrir, dice, yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos goteaban mirra y goteaban mis dedos, y abrí yo a mi amado, pero fíjese que mi amado ya no estaba. Que no perdamos la oportunidad de agradar a Dios por andar colocando excusas. Porque si oyereis hoy su voz, obedezcamos. Gloria al Señor Jesús. Si oyereis hoy la voz del Señor, atendamos al llamado, atendamos a la voz del Señor. Familiaricémonos con esa voz hermosa que siempre está hablando a nuestra vida, hablando a nuestra vida, hablando a nuestra vida, susurrándonos al oído lo que Él quiere de nosotros, llamándonos constantemente, esperando que un día le abramos la puerta. Y hermanos, ojalá que ese día no sea demasiado tarde, porque el Señor me dice que es hoy que debo abrirle la puerta, hoy que debo oír su voz, hoy que debo obedecer. No ayer que ya pasó, no mañana que no sé si estaré con vida, no mañana sino que no sé si tendré aún la oportunidad, no mañana, no en un segundo después, porque en un abrir y cerrar de ojos no se puede hacer nada. Pero en un abrir y cerrar de ojos podemos perder esto tan hermoso que tenemos. Si nos descuidamos, si seguimos descuidando la comunicación con el Señor. Yo los invito a estar en pie, hermanos. Y quiero que tengamos muy presente esto, que estemos pendientes, que estemos atentos a la voz del Señor, porque en una u otra manera Él nos habla. Y si usted necesita que el Señor le hable, ahí donde está, cierre sus ojos y dígale al Señor que le hable a su vida, que desea tener esa conexión permanente con el Señor, que desea percibir ese susurro que Él da a nuestra vida, que Él habla a nuestro oído, que en cualquier momento, en cualquier lugar, puedas entender la voz del Señor. Y además de entender, obedecer lo que Él nos dice. Amén. Cierre sus ojos ahí, hermano. Y no sé qué es lo que usted quiera decirle al Señor. Pero mi consejo es que le diga, que le enseñe a oír su voz, a distinguir su voz, a familiarizarse con su voz, porque estamos pendientes de otras cosas. El Señor está hablando y estamos pendientes de otras cosas. Nuestra mente no está conectada con Él. Y qué triste es que por estar pendiente de otras cosas, cuando intentemos ir a abrir la puerta, ya no esté el Señor ahí. Y es muy triste. Es muy triste y lamentable. Gloria al Señor Jesús.
Dígale al Señor que usted quiere oír su voz.